Hola, el día de hoy continuaremos con el dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, el segundo hijo no se podía creer lo que acababa de escuchar. El guardia personal del segundo hijo preguntaba qué clase de calumnia era esa, el guardia Khan, qué había pasado con el guardia Khan. El informante comenzaba a decir que sobre eso, y ahora observamos al guardia Khan que se encontraba sin vida tumbado en el suelo. Y este, al parecer, se encuentra en el refugio subterráneo donde el prota terminó acabando con uno de los guardias del segundo hijo. El informante dijo rápidamente que había desaparecido sin dejar rastros. El segundo hijo, al escuchar esto, simplemente gritaba el nombre del prota. Preparándose para utilizar su espada, comenzaba a decir que no lo perdonaría por lo que había hecho, comenzando a ir directamente al pabellón en el cual se encontraba su hermano. Su guardia comenzaba a decirle a su joven maestro que si hacía algo ahora mismo al tercer hijo, solamente estaría probando su testimonio. El chico comenzaba a decir que entonces, ¿qué? ¿Debía de sentarse allí y no hacer nada todo ese tiempo? ¿Cómo de contento estaría ese bastardo viendo la situación en la que se encontraba él mismo ahora? ¿Y entonces quería que se quedara sentado sin hacer absolutamente nada? El guardia no sabía qué responderle a su joven maestro, pero luego al guardia se le terminó ocurriendo algo, preguntando que por qué no hacían que los otros se ocuparan de las cosas. El tercer hijo le dijo a la sala exterior que el guardia Khan había intentado acabar con su vida. Si eso llegase a ser cierto, las cosas podrían ser mucho más fáciles de resolver de lo que se habían esperado. Y la organización a la cual el guardia Khan se encuentra afiliado tenían que decir que tiene sus propias reglas debido a su orgullo como asesinos. Por supuesto, fallar un asesinato es inaceptable y no hay excepciones ni siquiera para los asesinos retirados. Tenían que cumplir con la misión que se les había encomendado sin importar el método al cual se deba de recurrir. Entonces, el hombre estaba seguro de que tenían que hablar con ellos, una de las tres mayores organizaciones de asesinos de Sonyang, la secta del asesino volador. El segundo hijo, al escuchar ese nombre, se encontraba bastante emocionado, mencionando que bien, era momento de dejárselo a esa organización. Tiempo después, la noche de ese mismo día, observamos al guardia Go-chan, el cual se encontraba vigilando la habitación del prota, el cual en el interior de su habitación al parecer se encontraba entrenando su ki o algo parecido. Mientras se encontraba meditando, el chico comenzaba a pensar que había estado intentando crear un núcleo de energía tal y como se describía en el manual secreto. Pero algo ocurría, algo llamaba la atención del chico, comenzaba a darse cuenta de que era otro intento fallido. Podía hacer circular el ki cerca de él, pero cuanto más estaba lo suficientemente cerca, el ki terminaba desviándose. El chico se preguntaba qué era lo que estaba haciendo exactamente mal. Fue entonces cuando terminó llamando la atención del guardia Go-chan, el cual le preguntó rápidamente qué era lo que estaba ocurriendo. Mientras el guardia entraba en su habitación, el prota comenzaba a decirle que estaba intentando crear un núcleo de energía, pero el ki seguía dispersándose, preguntándole si acaso tenía alguna idea del por qué. El guardia ante esta pregunta se encontraba un poco confundido. El guardia pensó inmediatamente que era cierto, ese pequeño tipo no sabía nada de las artes marciales hasta el día anterior, comenzando a preguntar si acaso era así. Observando al prota, el guardia se preguntaba si fue capaz de sentir el ki de la noche a la mañana, y además es capaz de hacerlo circular. El guardia, enojado, le gritaba al prota que eso era simplemente mentira, pensando que si decía eso seguramente acabarían con su vida en un instante. El guardia le preguntó al prota si acaso podía comprobarlo, a lo que el chico le preguntaba que a qué se refería. El guardia le dijo al prota que no era la gran cosa, solamente imbuiría su cuerpo con su propio ki para ver por qué se estaba dispersando. Así que le pedía que por favor lo acompañara un momento a la otra habitación. Go pensaba que no tenía que hacerlo enojar, ya que seguía siendo un niño y los niños siempre quieren actuar como sabelotodos. Un rato después, ambos se encontraban sentados en el piso. El guardia le dijo al prota que no tenía que hacerle caso y concentrarse en la circulación de su ki. Fue entonces que el prota comenzaba a hacer circular su ki por todo su cuerpo, llamando la atención de Go-chan en ese instante, el cual no se lo podía creer. Mientras observaba esto, seguía pensando que realmente lo estaba haciendo. Y tampoco está bloqueado en ninguna parte, el flujo es realmente suave. Y eso solamente sería posible si un maestro de artes marciales internas con ki profundo manejase sus puntos de acupuntura todos los días. ¿Y acaso de verdad este chico realmente era un genio? Pero en ese momento Go-chan se dio cuenta de algo, preguntándose qué era eso, ya que acababa de sentir una extraña energía. Algo frío y espeluznante se encontraba justo en el interior del chico. Pero de un momento a otro las manos de Go-chan fueron inmediatamente repelidas. Al darse cuenta de eso, el prota le dijo que se estaba dispersando. Go-chan, levantándose, le preguntaba al chico si acaso él también lo pudo sentir. Fue entonces cuando el prota le pidió que fuera honesto con él, preguntándole si no podía crear un núcleo de energía si ese era el caso.
El guardia le dijo que no podía hacer algo como eso. Además, había sentido una energía extraña y algo extraño cerca de su núcleo de energía, pero no tiene la más mínima idea de lo que podría haber sido. Al escuchar eso, el prota se preguntaba si acaso esa energía fría es el problema, preguntándose qué debería de hacer. ¿Acaso no tenía más remedio que abandonar las artes marciales? El guardia Go comenzaba a decir que era extraño que se dispersara el ki, pues no creía que haya sido creado por la circulación del ki después de todo, y se sentía más bien como todo lo contrario. Al escuchar eso, el prota se preguntaba si acaso se refería a algo opuesto. Go-chan comenzaba a decirle al prota que solamente es su hipótesis y no necesita prestarle tanta atención. El prota comenzaba a pensar que era lo opuesto, lo contrario, entonces lo podía entender un poco. Y ahora que lo pensaba, el ki normal es cálido, pero el ki de la muerte es frío. El prota le dijo al guardia que no, ya que creía que tenía razón. Ahora intentaría hacer circular su ki en la dirección opuesta. El guardia se sentía bastante sorprendido por esto. Le comenzaba a gritar al prota que se detuviera, ya que tendría un bloqueo de su ki, sí, pero inmediatamente la sangre comenzaba a envolverlo, sellándole la boca y rápidamente dejándolo pegado contra una pared. Esto había sido obra del espíritu azul, la cual no quería que el guardia siguiera interviniendo en los planes del chico, pidiéndole al guardia que hiciera silencio. El espíritu, entre risas, pensaba que el chico realmente es un tonto, pues iba a terminar matándose probando sus estúpidas ideas. Y si un espíritu familiar va a poner una mano sobre su humano, este termina recibiendo una gran cantidad de dolor. Pero si el humano muere por otros medios, el contrato entre ellos quedaría completamente anulado. Y al parecer serían libres antes de lo esperado, llamando la atención del monje, el cual rápidamente también terminó apareciendo junto al prota. El espíritu azul, observando fijamente la situación, comenzaba a pensar que una vez que perezca y su alma abandone su cuerpo, entonces lo despedazaría ella misma. Al mismo tiempo, en otro sitio nos encontramos en el Salón de la Flor de la Bendición. Alguien se había encontrado con la señorita Seok, presentándose como Luna Nueva, un chamán proveniente del pabellón Fénix. Este chamán se veía determinado en cumplir la misión que se le había encomendado. La señorita Seok, observándolo fijamente, pensaba que su chamán más famoso había perecido, pero solamente enviaron a una persona. Y además sonaba como una mujer joven también, y sobre todo ello, ¿por qué demonios trajeron consigo eso? Mostrándonos el cadáver del chamán que anteriormente había perecido. El chamán, como si hubiese leído los pensamientos de la señorita Seok, comenzaba a decir que el cadáver del discípulo Mion sería útil para el ritual, ya que le ayudaría a rastrear al espíritu que lo había acabado. La mujer se preguntó a qué se refería con el título discípulo. ¿Acaso esta nueva mujer es de un rango mayor que el chamán Myokshin? Rápidamente respondió que lo podía entender, mientras que el chamán le dijo que aún así primero había una cosa que debía de aclarar, preguntándole a la mujer a qué se refería. El chamán, observándola fijamente, le dijo que el tercer hijo iba a perecer. La señora Seok dijo que al principio no le daba buena espina, pero al parecer había cambiado completamente de opinión. El chamán, luego de escuchar eso, dijo que entonces estaba bien, comenzando rápidamente el ritual, presionando sus manos con fuerza y gritando todos. Se nos muestra cómo el cadáver del chamán Mion se encontraba abriendo la boca y los ojos. El chamán recién llegado comenzaba su ritual haciendo varias posiciones de mano y declarando algunas cosas, lo cual por supuesto es parte del ritual, preparándose así también para golpear con un puñal el cuerpo del chamán. El cuerpo del cadáver inmediatamente fue golpeado por aquel puñal y una energía azul rápidamente comenzaba a reunirse a su alrededor. Tanto la señorita Seo como su guardia se encontraban sorprendidas y confundidas al darse cuenta de que un cadáver se encontraba dando gritos como si todavía se encontrara con vida. Ahora el cuerpo del chamán comenzaba a brotarse como si tuviese un enorme salpullido para lentamente mostrarnos cómo manos y dedos comenzaban a salir de todos sus orificios. Estas manos comenzaron a salir buscando directamente su objetivo. El chamán se encontraba pensando que entonces el objetivo se encontraba en esa habitación. El espíritu azul inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal, pues algo se encontraba acercándose a ellos, pero justo en ese instante pudo observar cómo las manos pasaban rápidamente por detrás de ella, e iban dirigidas directamente a tomar al prota. Al mismo tiempo, el chamán que había llevado a cabo el ritual supo perfectamente de quién se trataba, era nada más y nada menos que el tercer hijo, Mo Kyung-won. En ese preciso momento, observamos cómo las manos que iban dirigidas directamente hacia el prota fueron interceptadas por el monje demoníaco. Aquellas manos entraron con fuerza en la habitación y terminaron empujando al monje demoníaco hacia el otro extremo de la habitación, mientras que el espíritu azul se encontraba observando fijamente la situación. El espíritu se preguntaba si acaso eso es una especie de asesinato a la inversa. La señora Seok, observando la situación, se encontraba pensando que entonces estaba utilizando un ritual de asesinato a la inversa. ¿Acaso le estaba diciendo que cada vez que apuñale esa cosa el tercer hijo sería el que sufra todo ese dolor?
El chamán seguía llevando a cabo aquel ritual, mientras que el monje demoníaco observaba lo que estaba ocurriendo y algo le había llamado la atención. La señora Seok se relamía los labios pensando que de solo imaginárselo hacía que rebosara de alegría, mientras que el chamán seguía llevando a cabo aquel ritual. La señora Seok seguía extasiada gritando que más, quería que lo hiciera cada vez más, que el chico realmente sufriera. Por otro lado, las manos del ritual, al darse cuenta de que habían alcanzado el objetivo que no era, comenzaron rápidamente a cambiar su dirección para ir directamente hacia donde se encontraba el prota. El chamán se había encarnizado golpeando una y otra vez el cadáver del otro chamán con el objetivo de hacer que el ritual finalmente alcanzara el prota, y ahora nuevas manos se encontraban al acecho del chico. La señora Seok, extasiada, comenzaba a pensar que tenía que sufrir mucho más. Pero fue justo en ese instante que una persona comenzaba a decir que eran simplemente criaturas inferiores, siendo este ser nada más y nada menos que el espíritu azul, que utilizando su habilidad para manipular la sangre terminó cortando los brazos que se encontraban reteniendo al monje demoníaco y al mismo tiempo evitando que alcanzaran al prota. Mientras todas las manos eran cortadas, el espíritu azul observaba fijamente hacia una dirección preguntando que cómo se atrevían, enfocándose directamente en el sitio del cual provenía el ritual de asesinato inverso. Mientras observamos a las personas en aquella habitación, el espíritu azul enojado preguntaba que cómo se atrevían a interferir con su presa, y preparándose para atacar gritaba que tenían que irse a la M, cortando así todos los brazos de aquel ritual en tan solo un instante. Y el ataque del espíritu azul había sido lo suficientemente fuerte como para alcanzar incluso al chamán que se encontraba llevando a cabo el ritual, mandándolo a volar tanto a este como al cadáver del otro chamán, y dejando tanto a la señora como a su guardia sorprendidos. La señora Seok se acercó rápidamente al chamán preguntándole si éste se encontraba bien, mostrándonos cómo el chamán lentamente comenzaba a levantarse. En esa situación, el chamán se dio cuenta de algo que consideraba imposible. El chamán, observando cómo su boca sangraba, preguntaba si acaso había desviado el asesinato inverso. Entonces, eso no era obra de un espíritu amarillo, mostrándonos cómo al parecer se veía bastante preocupado. Fue entonces cuando el chamán terminó llamando la atención de la señora para mencionarle que creía que necesitaba un pago mayor por ese trabajo. La señora Seok le preguntaba que qué era lo que quería decir, ¿necesitaba más pago para realizar el trabajo? El chamán, que todavía no se había recuperado por completo, comenzaba a decir que eso era lo que quería decir, necesitaba al menos 1000 ñan de plata. El guardia, escuchando esto, le preguntaba si acaso se encontraba hablando en serio, ya habían tomado 500 y eso había sido suficiente para una tonelada de arroz, ¿acaso querían 1000 más? El chamán le dijo que eso no era lo que se habían esperado en primer lugar, así que necesitaría tomar esa cantidad ya que tendría que arriesgar su vida por ello. La señora Seok le preguntaba si acaso le estaba diciendo que era demasiado peligroso. El chamán, mientras comenzaba a enderezar la carreta, comenzaba a decir que es un espíritu maligno de muy alto rango. Incluso solamente un espíritu amarillo puede amenazar la vida de una persona. Pero el espíritu de recién es mucho más alto que eso. Más alto que un espíritu amarillo, el cual es un desastre. Y la mayoría de los chamanes no pueden manejar nada por encima de un espíritu amarillo, a menos de que sean tan hábiles como ella. La señora Seok, al escuchar esto, no se lo podía creer, pero luego terminó aceptando entregar 1000 más. Aún así, sería mejor que tuviesen un plan claro para deshacerse de Mo Hyung-won. En ese instante, el chamán comenzaba a decirle que los chamanes tienen rangos, así mismo como los espíritus, y mientras descubría su rostro, el chamán comenzaba a mencionar que iban de mayor a menor, y son divino, sol, luna, talento, oscuridad y portero. Y ella se encuentra 3 niveles por encima de Mo Shin, el cual era rango portero y pasó por 5 años de entrenamiento básico. Así que, por supuesto, ella podía asegurarle de que tenía el talento suficiente. La señora Seok, al escuchar esta afirmación, comenzaba a pensar que había imaginado que era mucho mayor que eso, acaso le habían mentido, pero en ese instante se dio cuenta de algo. Mientras una bruma oscura comenzaba a salir del cuerpo del chamán, la chica mencionaba que además de eso, ella es uno de los 3 chamanes de todo el pabellón Fénix que es capaz de tener espíritus familiares. Así que luego de esta pequeña presentación le podía asegurar que el tercer hijo no sobreviviría a eso. Un rato después volvemos nuevamente a la habitación del prota, donde observamos cómo Go-chan se encontraba desmayado en el suelo. El monje demoníaco se encontraba al parecer fuera de combate, mientras que el espíritu azul observaba lo que se encontraba haciendo el chico. El espíritu azul, observando hacia la dirección en la cual se llevaba a cabo el ritual, comenzaba a decir que era una pequeña cosa molesta, y cómo se atrevía a tratar de interferir. El espíritu azul comenzaba a pensar que si hubiese sido asesinado durante su circulación de ki, eso habría sido una muerte no por su propia mano, y también le habría perjudicado a ella. Además, no tenía de qué preocuparse ya que ese chico iba a morir pronto de todos modos. Justo en ese preciso instante, algo terminaba llamando la atención del espíritu azul. En ese instante, el espíritu se preguntaba si acaso ese no es el ki de la muerte, el ki Jin.
Y de ninguna manera, algo así no podría estar pasando. ¿Cómo puede una persona viva estar recolectando ki de la muerte? El espíritu azul se encontraba un poco nervioso, pensando que definitivamente eso no es normal. Había entendido el ritual de apego demasiado rápido y aprendió a hacer circular su ki de una vez siendo que no sabía nada de las artes marciales. Y ahora estaba recolectando el ki de la muerte mientras aún se encontraba con vida. Odiaba admitirlo, pero en ese momento el prota comenzaba a despertar, mientras que el espíritu lo observaba fijamente. Mientras la energía recorría el cuerpo del prota, el espíritu seguía pensando que aún así estaba empezando a interesarle. Hyo-won, observando su mano, comenzaba a decir que lo sabía. La respuesta era hacer circular el ki en la dirección opuesta. Ahora no se disipaba como antes, y era una pena que no haya podido hacer un núcleo de energía porque no tenía todavía el suficiente ki para ello. El espíritu azul terminó interrumpiendo al prota y lo llamó simple mortal, preguntándole si acaso estaba seguro de que se encontraba con vida, a lo que el chico le preguntaba confundido que a qué se refería. El chico le dijo al espíritu azul que bueno, podía verlo por sí misma, preguntando qué clase de pregunta era esa. El espíritu azul le preguntó que cómo puede un humano vivo atraer el ki de la muerte. El prota confundido le preguntaba si acaso se suponía que no podría hacerlo. El espíritu le dijo que no es una cuestión de si se supone que deba de hacerlo o no. Aún así, dejando el tema a un lado, el prota llamaba la atención del espíritu azul, preguntándole a este qué era lo que había ocurrido en la habitación. El espíritu le dijo al chico que había tardado demasiado en darse cuenta. Acercándose al guardia, el prota comenzaba a decir que el monje demoníaco también estaba hecho polvos, pero porque el guardia Go-chan estaba desmayado, aunque le sorprende que esté rodando por el suelo, mientras que el espíritu azul, algo nerviosa, comenzaba a decir que no estaba del todo segura, solamente tenía sueño. En ese momento, el monje demoníaco terminó despertándose y rápidamente corrió a donde se encontraba el prota para decirle todo lo que había ocurrido. Señalando como la única culpable al espíritu azul, el monje demoníaco comenzaba a relatarle todo lo que había ocurrido al prota. El espíritu azul, preocupada por esta situación, le gritaba al monje que era demasiado estúpido para luego comenzar a reprenderlo. Mientras lo golpeaba, el espíritu azul le decía que pensaba que estaba de su lado, entonces ¿por qué iba y le decía todo a ese chico? El prota comenzaba a decirle al espíritu azul que de verdad era muy persistente. A pesar de estar muy enojada, el espíritu azul le dijo al prota que lo había salvado del asesinato inverso. Así que él debería de estar agradecido con ella, pero el prota se sentía más atraído por este ritual del cual ella acababa de hablarle. Cuando el prota iba a preguntar qué era, justo en ese preciso instante un ruido terminaba llamando la atención de todos los presentes. El espíritu azul al parecer sabía qué era lo que estaba ocurriendo y se quedaba en silencio observando directamente hacia una dirección, mientras que el prota preguntaba qué había sido eso. El espíritu azul simplemente le respondió al prota que tenía todo un dilema entre manos, mostrándonos ahora cómo algo había llamado la atención del prota. Una esencia oscura comenzaba a filtrarse por el piso de la habitación del prota, llamando la atención del chico. El espíritu azul, observando la situación, comenzaba a preguntar qué loco bastardo había decidido tomar a una cosa como esa como un espíritu familiar. Confundido, el prota le preguntó al espíritu azul qué era exactamente eso. El espíritu azul le respondió que es un espíritu de las montañas, una bestia de las montañas, mostrando los miles de insectos que comenzaban a filtrarse en la habitación del prota. Los espíritus que residen en la montaña se denominan Shimi y los que viven en el mar se denominan Morio. Y durante mucho tiempo la gente ha llamado a estos espíritus que causan desastres y problemas Shimemorio. Y uno de ellos es la bestia con caparazón perforador de las montañas. Y al parecer, este es el espíritu que el chamán controla, mostrándonos cómo al parecer tenía un cuervo con un solo ojo montado sobre su brazo, el cual rápidamente lanzó para que se elevara a volar por los aires. Este espíritu parece ser un pájaro que posee la cola de una serpiente. Llama a los insectos para provocar caos y destrucción, es un ser muy peligroso y letal. Mientras el espíritu se alzaba por los aires, el chamán, comenzando a caminar entre los insectos, comenzaba a mencionar que no hay amistad entre chamanes. Y mientras dejaba a su empleadora atrás, el chamán mencionaba que tal vez sea porque todos están bailando demasiado cerca de la muerte. Pero no se entristece que su discípulo haya muerto. Sin embargo, todavía no es agradable ver a una cara tan familiar arruinado por un espíritu maligno. Así que ahora el tercer hijo, Mod Kyung-won, tenía que convertirse en alimento para su espíritu. Mostrándonos ahora lo que habíamos visto anteriormente, todos los espíritus habían llegado a la habitación del prota, el cual observaba sorprendido la situación. Vemos entonces al guardia Go-chan, el cual todavía seguía inconsciente, pero el prota, dándole una fuerte cachetada, le pedía a este que despertara. El guardia Go, al verse rodeado de múltiples insectos, preguntaba qué era todo eso, porque habían tantos bichos.
El prota le dijo que era demasiado peligroso, así que tenía que seguir matando a esos bichos, mientras que el guardia se daba cuenta como al parecer había sido picado por algunos cuantos insectos. El guardia, asustado, comenzaba a gritar que todo lo que había hecho era tocarlos por un segundo. El prota le dijo que tenía que utilizar su energía interior para protegerse. Observando la situación, el prota se encontraba pensando que esos bichos son muy pequeños por sí solo, pero solamente será un momento antes de que los coman completamente considerando cuántos de ellos habían. El guardia Go, por supuesto, seguía todavía horrorizado por la cantidad de bichos que tenía encima. El espíritu azul que se encontraba cerca del prota le preguntaba al chico que entonces qué era lo que estaba planeando hacer, ya que a ese paso terminaría convirtiéndose en comida para esos insectos. El prota le dijo que eso era lo que parecía, pero le preguntaba al espíritu azul si acaso los podría ayudar. De manera tranquila, el espíritu azul le preguntaba que por qué tendría que hacer algo como eso, qué razones tendría para ayudarlo. El guardia Go, que no podía ver al espíritu azul del prota, se encontraba preguntando con quién estaba hablando. El prota le dijo al espíritu azul que se supone que ella es su espíritu familiar, ¿acaso iba a seguir siendo poco cooperativa? El espíritu le dijo al prota que lo consideraría si el chico le entregaba su cuerpo, a lo que el prota le dijo que no importaba, entonces morirían todos juntos. El guardia seguía asustado por la cantidad de insectos, mientras que el espíritu azul observaba al prota en silencio. El espíritu azul llamó la atención del prota y le dijo que entonces ¿por qué no hacían una apuesta? Confundido, el prota le preguntaba que a qué se refería, y el espíritu azul le dijo que sí, tenían que hacer una apuesta. Si el prota llegaba a estar al borde de la muerte, entonces él perdería, pero como iba a morir de todos modos, en ese momento le daría su cuerpo. Sin embargo, si lograba salir de esa situación, le ayudaría activamente tanto como pueda a partir de ese momento. Al escuchar esto, el prota le dijo al espíritu azul que entonces tenía que mantener su palabra, mientras que el espíritu azul observaba fijamente al chico. En eso, el prota observaba directamente al espíritu azul mientras aplastaba con sus manos a un 100 pies, mencionándole a la chica que tenía que mantener esa promesa. El guardia Go se encontraba preocupado por la cantidad de insectos que se encontraban en la habitación. Comenzaba a gritarle al prota que ahora incluso hay muchos más bichos, que era lo que tenían que hacer en esa situación. El prota le dijo al guardia Go-chan que encontrara algo inflamable, ya que iban a prender fuego a ese lugar. El guardia se encontraba confundido por las declaraciones del prota. El prota le dijo al guardia que si prendían fuego utilizando esa linterna que se encontraba allí, estaba completamente seguro de que hasta esos insectos no lograrían sobrevivir. Dándose cuenta de la situación, el guardia, asustado, le gritaba al prota que todavía se encontraba demasiado lejos. En eso, viendo una oportunidad para llevar algo a cabo, el prota terminó activando su ritual de apego, mostrándonos cómo instantes después aquella lámpara rápidamente terminó adhiriéndose a la mano del prota, dejando incluso al guardia bastante confundido. Go-chan le preguntó al prota qué era lo que había hecho a su momento, ¿acaso eso había sido telequinesis? Pero el prota le dijo que no era momento para estar hablando. El chico comenzaba a pensar que de todas formas, ¿quién podría haber hecho algo como eso? Algo como eso no es un área en la cual la mayoría de la gente común sea competente. Y ahora el prota tenía una clara sensación de saber quién había sido el causante de todo eso, por supuesto la señora Seok. Entonces, eso debe de significar que el chamán está con ella, y causaría un alboroto si prendía fuego a ese lugar, así que utilizaría el caos para entonces terminar acabando con la vida del chamán. Por otro lado, el chamán se encontraba llamando a su bestia, la cual al parecer había comenzado a formar un torbellino con todos los insectos que se encontraban en aquella habitación. Los insectos rápidamente volaron hacia la mano del prota, quitándole el papel que había encendido inmediatamente. El chamán, que se encontraba caminando por el pasillo, comenzaba a preguntar si acaso había pensado que dejaría que intentara pequeños trucos como esos. Mientras seguía caminando, continuaba mencionando que era demasiado tonto. Su ojo derecho es el ojo blanco, el cual es capaz de ver lo que los otros no pueden ver, el mundo del ki, y no importaba lo que intentara hacer más allá de esos muros, ya que no podría escapar de ella. Observando fijamente lo que estaba haciendo el prota, el chamán mencionaba que eso es exactamente lo que ella puede ver. El chamán le ordenaba a su espíritu que destruyera aquella pared, dejando tanto al guardia del prota como a este último bastante sorprendidos. Finalmente, el chamán se había encontrado cara a cara con el prota. Mientras le sonreía, el prota le decía que estaba encantado de conocerla, mientras que el guardia del prota preguntaba quién era esta persona. El chamán inmediatamente se dio cuenta de algo, observando su visión del mundo del ki. Dándose cuenta de que dos lazos unían al prota a dos seres, siendo estos dos espíritus familiares. En ese momento observamos al monje demoníaco, el cual se encontraba por encima del chamán. El chamán comenzó a decir que guiaría su mano para escribir un amuleto para repeler los malos espíritus, y decretaba rápidamente que esto se llevase a cabo, mostrándonos cómo el monje demoníaco se encontraba ahora tumbado en el suelo fuera de combate. Pisoteando la cabeza del monje demoníaco, el chamán comenzaba a decir que eso era completamente inútil, ya que ella podía verlo todo.
Go-chan detrás de él tenía una daga escondida y la cual se preparaba para arrojársela directamente al chamán, pero justo en el momento en el que iba a hacer esto el chamán ya estaba preparado. Utilizando un pergamino de relámpagos, el chamán rápidamente lo lanzó hacia el guardia Go-chan, causando que este soltara el puñal que tenía en sus manos y quedando parcialmente electrocutado. Ante esta oportunidad, el prota terminó tomando el puñal que todavía seguía en el aire. El chamán, viendo que el chico ahora se encontraba armado, rápidamente terminó utilizando su espíritu familiar y le ordenaba a este que matara al chico inmediatamente, arrojándole miles y miles de insectos encima. Sorprendido, el prota observaba todos los insectos que volaban directamente hacia él, pero sin poder hacer nada el chico terminó siendo estampado contra la pared cercana. Los insectos lentamente comenzaban a caminar hacia donde estaba el chico. Mientras que el chamán, llamando la atención del chico, le ordenaba a este que entrara al reino de los espíritus, mostrándonos ahora como un enorme enjambre de insectos se encontraban envolviendo rápidamente el cuerpo del prota y el chico en su interior parecía no tener ningún tipo de expresión. Pero mientras eso ocurría, observamos como el prota dejó ver una ligera sonrisa en su rostro. Bueno chicos, hasta acá el capítulo, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.